Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Naxer Talks, las charlas de profesionales en nutrición y salud del Centro de Estudios Superiores Naxer. Yo soy José Espinosa, soy dietista, soy diplomado en naturopatía. Yo quiero hablarte sobre alimentos funcionales, ¿vale? ¿Qué son los alimentos funcionales? ¿Qué tipo de población va dirigida este grupo de alimentos? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Todas las categorías en las que se pueden subdividir este grupo de alimentos y sobre todo cómo puedes aplicarlo, utilizarlo en consulta para tanto corregir cierto tipo de patologías como para prevenirlas, ¿vale? Por tanto, ¿qué son los alimentos funcionales? Son aquellos que independientemente de si aportan un nutriente o no, porque no hay necesidad de que lleven este tipo de componentes para ser denominados funcionales, se ha demostrado científicamente que proporcionan beneficio al organismo en una o varias funciones. Son capaces tanto de mejorar la función del cuerpo como de prevenir cierto tipo de patologías relacionadas con la alimentación, ¿vale? Últimamente, en las últimas décadas, se ha tendido a cambiar hábitos alimenticios. Es normal que este tipo de alimentos se haya introducido cada vez más debido al gran déficit que existe por situaciones como el estrés, mala organización del tiempo en el que la gente tiende a comer rápido, a comidas preparadas y se generan ciertas deficiencias que este tipo de alimentos son bastante indicados para corregirlas. Como decía, en las últimas décadas se ha derivado cada vez una peor alimentación, ¿no? Una mala estructuración de la semana a la hora de preparar comida, mala organización del tiempo, el estrés, en fin, muchos factores han afectado, ¿no?, esa nutrición, esa alimentación, que ha derivado cada vez en peores situaciones y que ha llevado a instituciones oficiales, como puede ser el Ministerio de Sanidad, a introducir este tipo de alimentos funcionales que, como decía, pueden llevar nutrientes o no, pero acaban cubriendo deficiencias y evitando que deriven a otras peores, incluso previniendo muchas de estas patologías relacionadas con la alimentación, ¿no? Es evidente que cuando una persona tiene poco tiempo para preparar comida, tiene estrés, tiene malos hábitos, acaba derivando en comidas rápidas, ultraprocesadas, todo este tipo de alimentos que no aportan prácticamente nutrientes y que crean deficiencias a medio y largo plazo no sostenibles, ¿vale? Evidentemente, todo este tipo de alimentos funcionales son muy útiles a la hora de corregir cierto tipo de problemas relacionados con la alimentación o, como decía, para prevenir algún tipo de patología que se puede generar por déficit en la alimentación, pero no deben ser la base. Es decir, yo tengo que llevar una buena alimentación equilibrada, una buena dieta en la que me proporcione todo, vitaminas, minerales, oligoelementos y todas las estructuras que necesito. No puedo dar el poder de mi salud simplemente al consumo de ciertos alimentos si por otro lado llevo otras deficiencias relacionadas con la alimentación, ¿vale? Dentro de este grupo de alimentos funcionales podemos encontrar desde leches enriquecidas con componentes funcionales como puede ser los ácidos grasos omega 3, el DHA, el ácido docosahexaenoico o el EPA, el ácido eicosapentaenoico. Podemos encontrar también leches enriquecidas en minerales como el zinc o el selenio para el sistema inmune, en vitamina A, leches enriquecidas también con calcio, porque sabemos que muchas personas sufren de este tipo de patología ósea, ya sea en edades tempranas o por motivos como la menopausia o el motivo que sea, ¿vale? También podemos encontrar leches infantiles enriquecidas con componentes funcionales, como decía, el DHA, el EPA, que es imprescindible para el procesamiento cognitivo y el desarrollo del cerebro tanto de niños como de bebés. Podemos encontrar kéfir, lo que es yogur fermentado con prebióticos y probióticos como alimentos funcionales que van a regular todo el sistema de la microbiota, el sistema digestivo. También podemos encontrar zumos a los que se le ha añadido ciertos componentes funcionales como la vitamina D y K. En definitiva, todo lo que tiene que ver con alimentos a lo que se le ha añadido cierta sustancia funcional que me va a cubrir una necesidad o me va a prevenir cualquier tipo de patología relacionada con la alimentación. De igual manera, para que un alimento se le considere funcional, debe mantener la forma de alimento, es decir, no vale que sea en forma de pastilla, en forma de cápsula, en polvo o cualquier otro método que desvirtúe lo que es un alimento en sí mismo. ¿Qué sistemas permiten llegar a un alimento funcional? Por ejemplo, la reducción y eliminación de uno de sus componentes, como puede ser la grasa en una leche desnatada o semidesnatada, para evitar ciertos problemas o patologías, como puede ser los cardíacos. Leche a la que se le añade un extra de omega 3, del que ya lleva. Son alimentos funcionales porque se eleva el componente, en este caso el DHA, como decía, el omega 3, y permiten cubrir una deficiencia o prevenir una patología. Leche a la que se elimina, por ejemplo, una proteína porque genera alergias, sobre todo en niños. Todos esos componentes que se sustraen son métodos permitidos para que se le considere un alimento funcional, ¿vale? ¿Qué tipo de componentes funcionales se pueden añadir también? Pues como comentaba, todo lo que tiene que ver con bacterias, con probióticos y prebióticos, simbióticos, es decir, un prebiótico como puede ser una fibra, todo sustrato para que las bacterias de la microbiota intestinal se alimenten y se reproduzcan, los propios probióticos en sí mismos que se le pueden añadir tanto a un yogur, a una leche u otro tipo de sustancias que los convierten en alimentos funcionales. Todos los probióticos sabemos que van a regular la microbiota, de igual manera que va a hacer un prebiótico pero de distintas formas. También los simbióticos son una mezcla entre ambos, entre los probióticos y los prebióticos, que ayudan tanto a introducir bacterias que me regulen la microbiota como prebióticos, es decir, sustratos o fibras que me ayuden como oligosacáridos a que esa microbiota que acabo de introducir se mantenga, se reproduzca y crezca con respecto a aquella microbiota que no interesa tener porque genera problemas intestinales o cualquier desequilibrio, ¿vale?
También se puede añadir, como decía, calcio, jalea real, fibra. Este tipo de componentes funcionales transforman un alimento de no funcional a funcional. El caso de la fibra, como comentaba, va a actuar como prebiótica para sustrato de las bacterias intestinales. La propia jalea real, ¿no? Un líquido viscoso que contiene muchos minerales, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, ciertas proteínas, que dentro de un alimento lo convierten en funcional, ¿no? Porque es un componente espectacular que lleva todo este tipo de sustancias y hace ese extra para cubrir una deficiencia que pueda tener una persona o para prevenirla. El propio calcio también, que va en un yogur, se le puede adicionar a una leche. Son alimentos que se convierten en funcionales gracias a la adición de este tipo de sustancias, ¿vale? Porque realmente, más allá de ir a buscar un alimento funcional, si nos paramos a pensarlo, cada vez que vamos al supermercado, muchos de estos alimentos nos los llevamos a casa inconscientemente, no porque busquemos alimentos funcionales, como decía, porque esté enriquecido en DHA o en omega 3, porque tenga probiótico, porque tenga más calcio este yogur o este kéfir que me compro, o porque tenga jalea real liofilizada, como muchos alimentos lo llevan. Realmente, si nos paramos a pensarlo, consumimos muchos más alimentos funcionales de los que creemos, simplemente que no nos paramos a pensarlo ni siquiera a valorar a la hora de comprarlo, porque damos por hecho de que a menos que tengamos una patología o nos hayan recomendado cierto alimento, cuando viene el frío, para cubrir deficiencias, para evitar resfriado del tipo que sea, o problemas óseos, solemos consumir muchos alimentos funcionales con componentes funcionales que se le añaden y sin darnos cuenta prácticamente. Dentro de ello hay países como los del norte de Europa que hasta el 40 o 45% de toda su alimentación es en forma de alimentos funcionales y se ha adaptado de manera bastante fácil, ¿vale? Porque al final la gente quiere corregir problemas y no dar lugar a otros más severos por mala alimentación, como comentaba antes, por estrés, malos hábitos o porque no llego a cubrir esa deficiencia mediante la alimentación, ¿vale? ¿Qué grupo de población realmente necesita o está indicado el consumo de estos alimentos funcionales por encima del resto? Pues todas aquellas que, como decía, o tengan una patología, personas que tengan problemas cardiovasculares, que busquen regular sus niveles de colesterol, de triglicéridos, con alimentos ricos en DHA, en omega 3, aquellos que busquen regular problemas de tránsito intestinal o que tengan patologías digestivas con probióticos y prebióticos, que podemos encontrar en un kéfir muy fácilmente, o alimentos que se han añadido estos componentes funcionales. Personas como embarazadas o en lactancia que necesitan un extra, por ejemplo, de ácido fólico, de vitamina B9 para el correcto funcionamiento del bebé en este caso. El omega 3 propio, ¿no? Todo el mundo necesitamos omega 3, pero no es tan fácil consumirlo por lo que decía, estilo de vida, alimentación, prisas, cortisol, estrés, etcétera, que me llevan a no consumir todo lo que necesito. Pero todas estas personas, como decía, con patología, con situaciones diferentes, con problemas cardiovasculares, problemas óseos, cuando hay osteoporosis, sobre todo en personas, en mujeres ya que llegan a la menopausia, que empiezan a haber cambios hormonales en el organismo, necesitan ese extra de calcio, también de magnesio, problemas digestivos, como decía. Es muy evidente que la mayoría de la población tiene problemas digestivos del tipo que sea, o a nivel digestivo en el estómago, ardor, malas digestiones, a nivel intestinal, estreñimiento, o todo lo contrario, ¿no? Permeabilidad intestinal, Crohn, todo lo que tiene que ver con ir en exceso al servicio, mala absorción de nutrientes, porque al final una patología acaba derivando en muchos componentes, no solo que yo tenga un Crohn, una enfermedad de permeabilidad intestinal, sino que más allá del síntoma que yo tenga, acabo perdiendo absorción de nutrientes a nivel intestinal, los enterocitos se erosionan, se filtran partículas que no se deben, no absorbo nutrientes, vitaminas, minerales y acabo provocando deficiencias más grandes. Por lo tanto, todo este tipo de personas con patologías o con un extra en su alimentación que lo necesiten, como decía, la leche materna que necesita una embarazada, a la hora de la lactancia, todas estas sustancias se hacen casi imprescindibles en la alimentación, ¿vale? Este grupo de alimentos, los alimentos funcionales, tiene una regulación muy parecida al resto de alimentos, pero sí que es cierto que no pueden llevar en su etiquetado a la hora de buscarlo. Si quieres recomendar este tipo de alimentos, a la hora de buscarlo, no pueden asegurar ni siquiera indicar que van a corregir problemas, que van a mejorar patologías o que van a tratar cualquier tipo de enfermedad, ¿vale? Van a estar regulados como un alimento igual al que se le ha adicionado este componente funcional, pero no, a la hora de encontrarlo, no vas a encontrar en la etiqueta ese tipo de diferenciación que hace que un alimento sea funcional o que sea cualquiera. También hay que tener en cuenta que cuando yo voy a buscar un alimento funcional, con el que nos hemos topado prácticamente todo el mundo siempre, seamos más conscientes o menos, en el etiquetado tiene una regulación similar al resto de alimentos, pero debe indicar claramente que se le han adicionado cierto tipo de componentes funcionales, como decía, omega 3, jalea real, vitaminas, minerales, etcétera, y no puede indicar que tiene capacidad de curar o prevenir ciertas patologías o enfermedades, ¿vale? Ni siquiera a modo de prevención, porque son alimentos que se le ha adicionado un componente y no puede regularse, como que eso ha curado, ha tratado o puede evitar cierto tipo de patología.
De igual manera, a los alimentos funcionales se les exige legalmente que se demuestre científicamente esa función que cumplen, ese extra, sea un omega 3, como decía, o un vitamina, calcio, mineral, lo que sea. Debe llegar legalmente un respaldo científico para que se le pueda considerar funcional, más allá de que en la etiqueta no van a encontrar ningún tipo de referencia que cure, prevenga o trate cualquier tipo de patología, ¿vale? Pero debe exigirse legalmente que científicamente esté probado eso con lo que se le presupone que lleva, ¿vale? Aunque he comentado anteriormente varios ejemplos de situaciones en las que podéis utilizar alimentos funcionales, yo voy a dar mi recomendación dentro de todos los casos que podemos aplicar en consulta a la hora de corregir patologías o prevenir. Sí es cierto que hay cierto tipo de personas, como comentaba, personas con osteoporosis, con problemas digestivos, con sistema inmunitario debilitado, o para evitar situaciones futuras en las que es muy ideal y conveniente añadir en consulta este tipo de alimentos funcionales, pero voy a dar mi opinión, mi punto de vista desde qué necesita realmente una persona a la hora de introducir uno u otro. Uno de los temas más importantes para mí es el tema digestivo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la microbiota, ese segundo cerebro que se le dice, que regula muchas funciones del organismo. Tanto los probióticos como los prebióticos, como decía antes, un simbiótico es muy útil para utilizar sobre todo en ayunas, ¿vale? Cuando tengo el sistema digestivo libre y tengo la capacidad de introducir bacterias, vamos a decir, buenas para regular la microbiota, con esa parte de fibra que va a hacer sustrato de estas bacterias anteriores, como os decía. Empieza a regular el organismo porque independientemente de la patología que yo tenga, muchísimos procesos se regulan a través de las bacterias, es decir, van a enseñar al cerebro de qué me apetece, qué estado de ánimo tengo, en función de mi alimentación, de mis emociones y demás. Pero es un buen momento para que una persona, sobre todo por la mañana, empiece a introducir, independientemente de la patología, un alimento funcional como puede ser un kéfir, ya sea animal o sea de forma vegetal, para que empiece a regular el sistema digestivo y comience a funcionar de otra manera, ¿vale? Otra excelente opción que podéis utilizar a modo de alimentos funcionales son aquellos a los que se le adhiere o se adiciona componentes funcionales como pueden ser los minerales y las vitaminas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con minerales interviene en muchísimos procesos. Muchas veces a nivel interno del organismo la mayor deficiencia que existe es de minerales porque los suelos son pobres en vitaminas, en minerales, se le adicionan ciertos pesticidas como potasio que inhiben que esa planta o ese sustrato no consiga los minerales que necesita, la inhibición de magnesio, por ejemplo, y ciertos alimentos funcionales ricos en vitaminas o minerales, da igual si en forma de bebida o en forma de comida, se hace casi imprescindible cuando existe una mala alimentación. El tema del estrés, cuando yo tengo un cortisol elevado, cuando tengo un ritmo de vida alto que me lleva a dormir poco, a estar irritado, a llevar el cuerpo o el organismo al extremo, se consumen muchísimos minerales, sobre todo magnesio, se consumen también vitaminas del grupo B, el sistema nervioso, B1, B2, B3, B6, y al final acabo provocando una deficiencia, aunque yo crea o considere que como correctamente, ¿vale? Por tanto, en segundo lugar, yo os recomiendo que introduzcáis siempre alimentos funcionales que sean ricos en vitaminas o en minerales, siempre respetando los ratios, ¿vale? De absorción. Si yo doy a una persona un alimento rico en zinc, tengo que tener en cuenta cuánto cobre está ingiriendo esa persona. Si un alimento le doy calcio a una persona, tengo que saber cuánto magnesio está ingiriendo. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta los ratios de absorción que tienen también el selenio, el yodo, a la hora de dar un alimento, indicar un tipo u otro de alimento funcional. ¿Qué otra sustancia, como comentaba antes, podía añadir para mí? Sobre todo ahora que viene el invierno, para el sistema inmune, para el sistema nervioso, para estimular y tonificar de una manera, vamos a decir, natural el organismo, la jalea real. Muchas personas tienden al exceso de cafeína desde primera hora de la mañana y toda esa cafeína desregula muchísimo el sistema nervioso, que como decía, acaban perdiendo magnesio, vitaminas del grupo B, cofactores, etcétera. Introducir jalea real en unos periodos, no voy a decir muy largos, pero mediante alimentos funcionales que la lleven, permiten recargar de vitaminas, de minerales, de aminoácidos y estimulantes naturales. Es decir, tengo muchos componentes, abarca mucha capacidad de cubrir deficiencias y en cierto tiempo permite que la persona funcione mucho mejor, no tenga deficiencias y a su vez esté estimulado de manera natural sin que sea un exceso de cafeína como puede hacer el café en su día a día, ¿vale? Por supuesto, como comentaba antes, existe otra variedad de alimentos funcionales con componentes funcionales como el ácido fólico, la vitamina B9 en personas, en mujeres embarazadas o incluso en época de lactancia, el DHA, ¿no? El EPA, el ácido docosahexaenoico, el eicosapentanoico, el omega 3 es imprescindible. Hay muchísimos alimentos funcionales que lo contienen. Yo siempre voy a recomendar que consumáis un omega 3 lo más natural posible, ¿vale? Que evitéis
calentarlo, evitar todo procesamiento de calor que podáis, pero es también imprescindible ese tipo de sustancias cuando uno tiene proceso inflamatorio en el organismo, en situaciones de embarazada, de lactancia, como decía, incluso en problemas de osteoporosis o menopausia, ¿no? En la que la desregulación hormonal es muy grande y, como sabemos, muchas hormonas dependen directamente del consumo de grasa, en este caso de omega 3, ¿vale? Para evitar inflamación por el exceso de omega 6 que tenemos en la alimentación. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de todo este vídeo? Alimentos funcionales, como contaba, ¿qué es lo que son? Son todo este tipo de alimentos a los que se le añade un componente funcional, ¿vale? Sea un nutriente o no, que me permite mejorar los procesos científicamente del organismo. Es decir, debe estar probado científicamente que ese componente funcional hace mejoras en el organismo y también previene cierto tipo de patologías por mala alimentación, por estrés o por mala organización del tiempo que me lleva al final a tener peores hábitos de alimentación. ¿Qué otras cosas hemos visto? Cómo estos alimentos funcionales tuvieron su incursión hace unas décadas en la sociedad, en el mercado, ya que se vieron que muchas patologías iban relacionadas con la alimentación, directamente con la salud, y se podía empezar a revertir o corregir ese problema, incluso prevenir, que otra de las funciones, nunca mejor dicho, de los alimentos funcionales, para evitar que estas patologías relacionadas con la comida llegaran a más o se frenaran en ese momento. Hemos visto ejemplos de alimentos funcionales como las leches enriquecidas, ¿no? Tanto de manera para adultos como para niños, que se le añaden DHA y EPA, omega 3, que se le añaden vitamina A, D y K, incluso los zumos, algunos yogures como los kéfir, que se le añade prebióticos y probióticos, fermentados para ayudar al tema digestivo, el propio DHA que decía antes para el tema cardiovascular, para evitar problemas, para corregir lo que puedan surgir en el futuro. En definitiva, hay una gran variedad a lo que se le añade ese componente funcional que va a hacer que ese alimento prevenga de problemas o incluso empiece a corregir lo que existe mediante la alimentación, ¿vale? Hemos visto como todo este tipo de alimentos funcionales se consumen mucho más de habitualmente de lo que uno puede pensar, ¿no? Normalmente no vamos al supermercado a escoger este tipo de alimentos si no tenemos una patología o queremos corregir algo o prevenir algo, pero solemos consumirlos muy habitualmente. Como decía anteriormente, en países del norte de Europa, incluso en algunos de América, hasta el 40%, incluso a veces más, de todos los alimentos que se consumen son funcionales. Lo que pasa es que no nos fijamos porque inconscientemente no vamos buscando eso. Dentro de este tema, como decía, en la etiqueta, para que un alimento sea funcional debe científicamente haber demostrado que cubre esa deficiencia o previene de un problema, pero no está legalmente permitido que la etiqueta de ese alimento exija que cubre un problema y lo soluciona o que previene de esa patología, ¿vale? No puede poner etiqueta que cure nada ni que prevenga de una patología X. Dentro de qué grupo de personas son más indicadas por este tipo de alimentos funcionales, aunque todos podamos consumirlas y solemos hacerlo más de lo que pensamos, pues como decía anteriormente, personas embarazadas, lactantes, todo lo que tiene que ver con menopausia, personas que tienen osteoporosis, problemas cardiovasculares, como decía, alimentos enriquecidos en probióticos y prebióticos para el tema digestivo, alimentos enriquecidos en DHA y en EPA, en omega 3 para el tema cardiovascular, también para los niños, ¿no? En leche enriquecida en todo ese tipo de sustancias para la formación del cerebro correctamente, el procesamiento cognitivo. En definitiva, personas que por su situación necesitan o corregir una deficiencia o prevenirla más adelante por su situación específica, ¿vale? Cada mes publicaremos nuevo contenido en Naser Talks, así que si quieres que hablemos de algún otro tema, déjanos un comentario, síguenos en redes sociales para estar al día de todo el contenido y seguir aprendiendo con nosotros.